Las personas solo se fijan en los demás. Nunca se molestan en observarse a sí mismas. Todo el mundo está observando, esa es la forma más superficial de observar, lo que hace el otro, lo que lleva puesto el otro, el aspecto que tiene el otro, todo el mundo observa. Observar no es nada nuevo que tengas que introducir en tu vida. Solo hay que profundizar, apartar la mirada de los demás y dirigirla hacia tu propio interior. Tus sentimientos, tus pensamientos, tus estados de ánimo y por último hacia el observador mismo. Una vez un judío va sentado en un tren, enfrente de un sacerdote. Dígame, reverendo, pregunta el judío. ¿Por qué lleva usted el cuello de la camisa al revés? Porque soy un padre, responde el sacerdote. Yo también soy padre, y no llevo el cuello así, dice el judío. Ah, pero es que yo soy padre de miles, dice el sacerdote. Entonces, replica el judío, tal vez debería llevar al revés los pantalones. La gente se fija mucho en todos los demás. Dos amigos salen a dar un paseo. De pronto empieza a llover. Rápido, dice uno. Abre tu paraguas. No servirá de nada, dice su amigo. Mi paraguas está lleno de agujeros. Entonces, ¿por qué lo has traído? No pensé que fuera a llover. Es fácil referirse de los actos ridículos de otros, pero ¿te has referido alguna vez de ti mismo? ¿Nunca te has encontrado haciendo algo ridículo? No, tú no te fijas nada en ti mismo. Solo te fijas en los demás, y eso no sirve de nada. Sitúate en la intemporalidad. Si pones delante de ti un reloj con segundero y fijas la mirada en el segundero, te llevarás una sorpresa. No puedes seguir acordándote por completo de él ni un minuto. Puede que aguantes 15 segundos, 20 segundos, y te olvidas. Te pierdes en alguna otra idea, y de pronto te acuerdas de lo que estabas intentando recordar. Mantener continuamente la conciencia durante un minuto es difícil, así que hay que tener presente que no es un juego de niños. Cuando intentas ser consciente de las pequeñas cosas de la vida, tienes que recordar que te olvidarás muchas veces. Te distraerás con otra cosa y te irás lejos. Cuando vuelvas a acordarte, no te sientas culpable. Esa es una de las trampas. Si empiezas a sentirte culpable, no podrás regresar a la conciencia que estabas practicando. No hay necesidad de sentirse culpable. Es natural. No sientas remordimiento. Es natural, y les ocurre a todos los buscadores. Acéptalo, como natural. De lo contrario, te verás atrapado en el remordimiento, en sentirte culpable de no poder acordarte ni durante unos pocos minutos, y seguirás olvidándote. El maestro Jainita Mahavira fue el primer hombre de la historia que calculó que si un hombre puede acordarse, mantenerse consciente de modo continuo durante 48 minutos seguidos, con eso basta, quedará iluminado, nadie podrá impedírselo. Solo 48 minutos, pero es tan difícil mantenerse durante tan solo 48 segundos. Hay tantas distracciones. Nada de culpa, nada de arrepentimiento. En cuanto recuerdes que has olvidado lo que estabas haciendo, simplemente vuelve a ello. Simplemente regresa y empieza a trabajar de nuevo. No te eches a llorar por la leche derramada, que eso es una estupidez. Te llevará tiempo, pero poco a poco te darás cuenta de que te vas manteniendo alerta durante periodos más largos, puede que durante un minuto entero, tal vez 2 minutos. Y es tal la alegría de haber estado consciente durante 2 minutos, pero no te quedes atrapado en la alegría, no pienses que has llegado a alguna parte. Eso se convertiría en una barrera. Es la pauta típica cuando uno se ha perdido. Avanzas un poco y te crees que has llegado a casa. Sigue trabajando poco a poco, con paciencia. No hay prisa. Tienes toda la eternidad a tu disposición. No trates de ganar velocidad. La impaciencia no te servirá de nada. La conciencia no es como las flores estacionales, que crecen en 6 semanas y después desaparecen. La conciencia es como los cedros del Líbano, que tardan siglos en crecer pero duran miles de años y se alzan hacia el cielo a alturas de 50, de 60 metros. La conciencia crece muy despacio, pero crece. Solo hay que tener paciencia. A medida que crece, empezarás a sentir muchas cosas que no habías sentido nunca. Por ejemplo, empezarás a sentir que llevas en tu cuerpo demasiadas tensiones de las que nunca te habías dado cuenta, porque son tensiones sutiles. Ahora que tu conciencia está ahí, puedes sentir esas tensiones tan sutiles, tan delicadas. Así pues, cada vez que sientas una tensión en el cuerpo, relaja esa parte. Si todo tu cuerpo está relajado, tu conciencia crecerá más deprisa, porque esas tensiones son impedimentos. A medida que tu conciencia crece aún más, te sorprenderá descubrir que no solo sueñas cuando estás dormido. Hay una corriente subterránea de sueños incluso cuando estás despierto.
Discurre por debajo de tu estado de vigilia. Cierra los ojos un momento y verás pasar algún sueño, como una nube por el cielo. Pero solo cuando te haces un poco más consciente es posible ver que cuando estás despierto no estás verdaderamente despierto. El sueño está flotando ahí, la gente lo llama soñar despierto. Si se relajan un momento en su butaca y cierran los ojos, el sueño se impone inmediatamente. Empiezan a pensar que han sido elegidos presidentes del país, o que están haciendo grandes obras, o cualquier otra cosa que en el mismo momento de soñarla se sabe que es un absurdo. No eres presidente del país, pero aún así el sueño tiene algo que le hace continuar a pesar de ti. La conciencia te hará consciente de las capas de sueños en tu estado de vigilia. Y esos sueños empezarán a dispersarse, como cuando llevas una luz a una habitación oscura y la oscuridad empieza a dispersarse. El toque invisible, hagas lo que hagas, andar, sentarte, comer o, si no estás haciendo nada, simplemente respirar, descansar, relajarte en la hierba, no olvides nunca que eres un observador. Lo olvidarás una y otra vez. Te perderás en algún pensamiento, en alguna sensación, en alguna emoción, en algún sentimiento, cualquier cosa puede distraerte y hacer que dejes de observar. Recuerda, y vuelve corriendo a tu centro de observación. Conviértelo en un proceso interior, continuo. Te sorprenderá cómo cambia toda la calidad de tu vida. Yo puedo mover una mano sin observar nada, y también puedo mover la mano observando absolutamente todo el movimiento desde dentro. Los movimientos son completamente diferentes. El primer movimiento es un movimiento de robot, mecánico. El segundo movimiento es un movimiento consciente. Y cuando eres consciente sientes tu mano desde dentro. Cuando no eres consciente, solo conoces la mano desde fuera. Conoces tu cara solo de mirarte al espejo, desde el exterior, porque no eres un observador. Si empiezas a observar, sentirás tu cara desde dentro, y esa es toda una experiencia, mirarte a ti mismo desde dentro. Entonces, poco a poco, empiezan a ocurrir cosas extrañas. Los pensamientos desaparecen, los sentimientos desaparecen, las emociones desaparecen, y hay un silencio que te rodea. Eres como una isla en medio de un océano de silencio. Eres un observador, como si una llama iluminara desde el centro de tu ser, irradiando todo tu ser. Al principio será solo una experiencia interior. Poco a poco, verás que esa radiación se extiende hacia afuera de tu cuerpo, que esos rayos llegan a otras personas. Te sorprenderá y te sobresaltará que otras personas, si son un poco sensibles, se den cuenta inmediatamente de que algo las ha tocado, algo que no era visible. Por ejemplo, si te estás observando a ti mismo, basta con que camines detrás de otra persona, observándote a ti mismo, y es casi seguro que esa persona se volverá de pronto a mirar, sin motivo aparente. Cuando te estás observando a ti mismo, tu vigilancia empieza a irradiar y acaba tocando a la persona que va delante de ti. Y esta, al notar que la ha tocado algo invisible, se volverá a mirar. ¿Qué pasa? Y tú estás tan atrás que, ni siquiera podrías tocarla con la mano. Puedes intentar un experimento. Alguien está durmiendo y tú te sientas a su lado, observándote a ti mismo, y la persona se despertará de repente, abrirá los ojos y mirará a su alrededor como si alguien la hubiera tocado. Poco a poco, también tú serás capaz de sentir el contacto a través de los rayos. Es lo que se llama la vibración. No es una cosa inexistente. La otra persona lo siente. Tú también sentirás que has tocado a la otra persona. La palabra tocar se utiliza de un modo muy significativo. Puedes usarla sin comprender lo que significa decir he sido tocado por la otra persona. Puede que ésta no te diga ni una palabra. Puede pasar simplemente a tu lado. Quizá te mire una sola vez a los ojos y tú te sientes tocado por esa persona. No es solo una palabra, ocurre de verdad. Y después, esos rayos seguirán extendiéndose hacia la gente, los animales, los árboles, las rocas. Y un día verás que estás tocando todo el universo desde dentro. El sistema de Buda era el Vipassana. Vipassana significa ser testigo. Y él descubrió uno de los mejores métodos, el método de observar tu respiración, simplemente, observar tu respiración. Respirar es un fenómeno tan simple y natural, y se realiza 24 horas al día. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Si repites un mantra, tendrás que hacer algún esfuerzo, tendrás que forzarte. Si dices, Rama, 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 tendrás que esforzarte continuamente. Y muchas veces te olvidarás. Además, la palabra Rama también pertenece a la mente, y nada que sea de la mente puede llevarte más allá de la mente. Buda descubrió un método completamente diferente. Basta con observar tu respiración, el aliento que entra, el aliento que sale.
Hay 4 cosas que se deben observar. Siéntete en silencio y empieza por ver la respiración, por sentir la respiración. La primera cosa es el aliento que entra. Después, cuando el aliento ha entrado, se detiene un momento, es un momento muy breve, pero se detiene una fracción de segundo. Esa es la segunda cosa que hay que observar. Después, el aliento da la vuelta y sale. Esa es la tercera cosa que hay que observar. Y una vez más, cuando el aliento ha salido del todo, se detiene durante una fracción de segundo. Esa es la cuarta cosa que hay que observar. Entonces, el aliento empieza a entrar de nuevo, ese es el círculo de la respiración. Si puedes observar estos 4 aspectos, quedarás sorprendido, asombrado del milagro de un proceso tan simple, porque la mente no interviene. Observar no es una cualidad de la mente. Observar es la cualidad del alma, de la conciencia. Observar no es un proceso mental en absoluto. Cuando observas, la mente se detiene, deja de existir. Sí, al principio te distraerás muchas veces y la mente entrará y empezará a jugar a sus juegos de siempre. Pero cuando recuerdes que te has distraído, no hay necesidad de sentirse culpable o arrepentido, simplemente, reanuda la observación, vuelve a observar una y otra vez tu respiración. Poco a poco, la mente interferirá cada vez menos. Y cuando seas capaz de observar tu respiración durante 48 minutos seguidos, quedarás iluminado. Esto te va a sorprender. ¿Solo 48 minutos? Porque te parece que no es muy difícil, solo 48 minutos. Pues es muy difícil. En solo 48 segundos, caerás muchas veces víctima de la mente. Inténtalo con un reloj delante. Al principio no podrás mantenerte vigilante ni 60 segundos. En solo 60 segundos, en un minuto, caerás dormido muchas veces. Te olvidarás de observar, la observación y la vigilancia quedarán olvidadas. Alguna idea te llevará lejos, muy lejos. Y de pronto te darás cuenta, mirarás el reloj y verás que han pasado 10 segundos. Durante 10 segundos no estuviste vigilando. Pero poco a poco, es cuestión de tino. No es cuestión de práctica, sino de tino, poco a poco lo irás absorbiendo. Porque esos pocos momentos en los que estás vigilante son de una belleza tan exquisita, de una alegría tan tremenda, que una vez que hayas saboreado esos pocos momentos querrás volver una y otra vez, sin más motivo que por el gozo de estar ahí, presente ante la respiración. Recuerda, no es el mismo proceso que se hace en el yoga. En el yoga, el proceso se llama pranayama. Es un proceso completamente diferente, de hecho es lo contrario de lo que Buda llama vipassana. En el pranayama haces aspiraciones profundas, te llenas el pecho con todo el aire posible, absorbiendo cada vez más oxígeno. Después vacías los pulmones todo lo posible, expulsando todo el dióxido de carbono. Es un ejercicio físico, es bueno para el cuerpo, pero no tiene nada que ver con el vipassana. En el vipassana no tienes que cambiar el ritmo de tu respiración natural. No tienes que hacer inhalaciones largas y profundas. No tienes que exhalar de manera diferente de la normal. Deja que sea absolutamente normal y natural. Toda tu conciencia tiene que estar en un punto, observando. Y si puedes observar tu respiración, también puedes empezar a observar otras cosas. Al andar puedes observar que estás andando, al comer puedes observar que estás comiendo. Y por fin llega un momento en el que puedes observar que estás dormido. El día en que puedas observar que estás dormido te verás transportado a otro mundo. El cuerpo sigue durmiendo, y dentro sigue ardiendo una luz brillante. Tu vigilancia se mantiene sin perturbaciones. Durante las 24 horas del día habrá una corriente subterránea de vigilancia. Tú sigues haciendo cosas, para el mundo exterior, nada ha cambiado, pero para ti ha cambiado todo. Un maestro zen estaba sacando agua del pozo, y un devoto que había oído hablar de él y venía desde muy lejos para verlo le preguntó: ¿Dónde puedo encontrar a fulano, el maestro de este monasterio? Pensaba que aquel hombre tenía que ser un sirviente, que sacaba agua del pozo. ¿Cómo va Buda a traer agua del pozo? ¿Cómo va Buda a limpiar el suelo? El maestro se echó a reír y dijo: yo soy la persona que andas buscando. El devoto no se lo podía creer, y dijo: he oído hablar mucho de ti, pero jamás te imaginé sacando agua del pozo. Pues eso era lo que hacía antes de iluminarme, dijo el maestro. Sacar agua del pozo, cortar leña, eso es lo que hacía antes y eso es lo que sigo haciendo. Soy muy eficiente en esas dos cosas: sacar agua del pozo y cortar leña. Ven conmigo. Lo siguiente que voy a hacer es cortar leña. Obsérvame. Pero entonces, ¿qué diferencia hay?, preguntó el hombre.
Antes de iluminarte hacías esas dos cosas, después de la iluminación sigues haciendo las mismas dos cosas. ¿Qué diferencia hay? El maestro se echó a reír. La diferencia es interior. Antes lo hacía todo dormido. Ahora lo hago todo conscientemente, esa es la diferencia. Las actividades son las mismas, pero yo ya no soy mismo. El mundo es el mismo, pero yo no soy el mismo. Y como ya no soy el mismo, el mundo tampoco es el mismo para mí.